estar vivos, Señor, porque tú resucitaste, Señor, y has traído vida a nosotros, Señor. El último domingo de noviembre. Ya el próximo domingo es el último mes del año. ¿Ya? Y se acerca el fin de este año, me refiero. ¿Ah? Todos se asustaron, ¿no? Pero lo importante es que tiene para nosotros el Señor. ¿Ya? Y lo importante es eso, poner los ojos en Cristo. ¿Ya? Hoy día hay mucha gente que está preocupada por todo esto del tema de impuestos y todo lo que viene, por las diferentes virus, ¿ya?, que hay en el aire producto de estos cambios, ¿verdad?, climáticos que tenemos. Pero nosotros como cristianos eh, somos prudentes, pero no exageramos, ¿ya? Porque a veces exageramos y nos olvidamos de quién es el que nos cuida. Es prudente, sí, pero debemos también confiar en que el Señor nos tiene en su mano y nos va a cuidar. Y si algo pasa, como veíamos el jueves, Dios tiene un propósito. Y si no pasa nada, también. Lo importante es no perder esa perspectiva. Entonces, el mundo va a cambiar, el mundo va cambiando y el mundo cada día se va poniendo peor, no mejor, sino que nosotros podemos ver en todas estas leyes que en los diferentes países se están pasando. Por ejemplo, estaba leyendo ayer que en Irlanda, ¿ya?, se va a bonificar, ¿ya?, se le va a dar un bono a los médicos que hagan abortos en el sistema público. O sea, un médico que haga abortos va a ser bonificado por el Estado. Y obviamente eso está llevando a que nos demos cuenta de la naturaleza perversa del hombre, que no es otra cosa que eso. Su naturaleza es mal. Por eso Dios nos sacó de esa naturaleza, de esas tinieblas a la luz. Y es lo que vamos a mirar hoy día en esta mañana, ahí en el texto que tenemos, en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Vamos aquí a mirar cómo el apóstol Pedro va a aplicar cosas que Dios le dice a la nación de Israel, les declara a ellos y que ahora las podemos también tomar nosotros. Eso no quiere decir que nosotros somos el Israel natural, físico. Nosotros no, a no ser que aquí haya algún judío, nosotros no somos el Israel natural, el Israel que desciende de la línea de Abraham. Nosotros somos el Israel espiritual. Entonces, las promesas y los pactos y lo que Dios hizo con Israel, Él lo va a cumplir. No, nosotros no creemos en esa teología del reemplazo, ya que saca a Israel del foco, sino entonces Pablo se equivocó, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. No tiene sentido estar ahí. Pero nosotros vemos que Dios ahora nos da privilegios que antes no teníamos.
Y aquí el apóstol Pedro va a hablar acerca de eso. Fíjense, desde el versículo 9 al 10, vamos a mirar en esta mañana y vamos a ver algunas cosas que yo creo que son interesantes. Pedro va a citar bastante el Antiguo Testamento y en esta porción hay más de 15 citas del Antiguo Testamento, en donde podemos ver que a pesar de que lo llamaron, ¿verdad? Una persona indocta, una persona no preparada, sí conocía. Había conocimiento y lo podía aplicar correctamente. Porque usted puede tener conocimiento, pero si no lo sabe aplicar, no sirve de nada. Y para poder aplicar lo que nosotros vemos en las Escrituras, necesitamos el Espíritu Santo. Para poder darle el verdadero sentido y la verdadera aplicación. Entonces aquí comienza vamos a leer versículo 9 al 10. Dice, más vosotros sois linaje escogido. Deuteronomio 7:6. Real sacerdocio. Éxodo 19:6. Nación santa. Éxodo 19:6. Pueblo adquirido por Dios. Éxodo 19:5. Todo esto está en el Antiguo Testamento, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí está usando una metáfora muy interesante, que vamos a mirar. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, Oseas 1:10, pero que ahora sois pueblo de Dios, Oseas 2:23. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, los privilegios que está hablando aquí ahora el apóstol, producto de que usted ha nacido de nuevo, que ha sido elegido por Dios y que usted sabe hacia dónde va, ahí la hora dice, ustedes tienen estos privilegios. Pero estos privilegios fueron originalmente dados a la nación de Israel por Dios. Pero son condicionales. No era solamente por ser israelitas. En Éxodo 19, en el versículo 5, el Señor les dice a ellos, le dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, entonces ustedes van a ser mi especial tesoro. Entonces el Señor pone esto aquí. O sea, la condición para el pueblo de Israel era obedecer su voz y guardar el pacto. Entonces, para eso cumplirse, entonces ellos iban a poder gozar de estos privilegios que el Señor les da a ellos. Y una de las cosas que menciona aquí es sacerdote. Yo no sé qué se le viene a su mente cuando escucha la palabra sacerdote. Como diga, luego pensamos en alguien con un cuello negro y una cosita blanca aquí, ¿verdad? Y hablando así, bien litúrgico. A lo mejor una túnica. Depende de los antecedentes que usted tenga. De pronto va a ser el enfoque que usted va a tener. A lo mejor usted, si nació en una familia cristiana, usted va a tener la idea de un sacerdote como Aarón en el Antiguo Testamento. Pero a veces pensamos que esta palabra denota a veces cualidades, que no necesariamente. Y vamos a ver eso. Porque el ser sacerdote en ese tiempo no era algo que escogiera a alguien. Era llamado por Dios. Era llamado por Dios y eso es gracia. No debe tener la idea de un hombre santo, sabio, serio, que no se ríe. Pero aquí Pedro, fíjate, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos dice que usted y yo somos sacerdotes. Real sacerdote. Un sacerdocio real. No cualquier sacerdote. Entonces somos sacerdotes católicos. Sí, porque la palabra católico es universal. Es lo que somos. Pero vamos a ver cuál es la función, la responsabilidad de estos hombres que Dios escogió. Entonces, usted ahora es parte de esta familia sacerdotal. Somos sacerdotes y sacerdotisas del Señor. Y eso no tiene por qué molestarlo a usted. La idea de sacerdote es sencilla, es un representante del Señor.
Eso es lo que eres. Un representante del Señor. La función del sacerdote era doble. Primero, el sacerdote se presentaba ante el pueblo para presentar a Dios. Él representaba a Dios al pueblo y en segundo, él representaba al pueblo a Dios cuando entraba a hacer los sacrificios y todo lo demás. La palabra sacerdote es Cohen y la idea de esta palabra es uno que ocupa el lugar de otro para mediar en favor de otro. Por eso, la primera mención que tenemos de esta idea de sacerdocio sale en el libro de Job, antes que se estableciera todo esto. Job dice, ¿habrá un mediador entre Dios y yo? O sea, ya existía y él veía esa necesidad de que hubiera alguien que mediara entre él y Dios. Y Dios estableció esto. El ministerio sacerdotal. Y aquí el apóstol nos está diciendo que usted y yo somos eso. Primera instancia, usted es un representante del Señor. En el primer lugar en donde usted debe ser un representante del Señor es su casa. Debe ser el sacerdote de su familia. Presentarle a su esposa, a sus hijos, la ilustración visible de quién es Dios. O sea, usted con su vida debe mostrar eso. Y para poder hacer eso, usted debe aprender a conocer el corazón de Dios. Para poder hacer eso, usted debe aprender a conocer la voz de Dios y poner en práctica lo que el Señor está diciendo, lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Entonces el sacerdote tenía esa función, escuchaba a Dios, venía, observaba y transmitía al pueblo. ¿Qué es lo que transmitía al pueblo? No era lo que era importante para él, sino lo que era importante para el Señor. Cuando usted ve el establecimiento de la ley, eso no es algo que al hombre se le ocurrió. Eso era lo que para Dios era importante y les enseñó a ellos lo que debían guardar. Y a través del sacerdote ellos recibían esta enseñanza. Y es lo que él tenía que hacer. Que lo que era importante para Dios debía ser importante para el sacerdote y el sacerdote debía transmitirlo al pueblo para que también para el pueblo fuera importante. Entonces tenía que ser ese ejemplo de vivir obedeciendo la voluntad de Dios. Lamentablemente hoy día a veces el ejemplo que nosotros tenemos a veces es bastante pobre de lo que el Señor requiere. De representar al Señor en el hogar, de representar al Señor en el mundo, como ese testimonio que Dios quiere que seamos. A lo mejor usted dice, yo no soy pastor, yo no soy evangelista, pero usted tiene un púlpito y ese púlpito se llama hogar, se llama mundo. Ahí es donde usted enseña, ahí es donde usted muestra la vivencia de lo que usted ha experimentado en su relación con Dios. En su trabajo, ahí está su púlpito. Y no es que se va a parar en la hora del almuerzo y se va a subir en una mesa y yo les predico, no. Viviendo, mostrando su vida, mostrando que a usted le importa lo que Dios opine al respecto de algo. Y va a poder mostrar a Dios. Si Dios no está de acuerdo con algo, usted también tiene que estar en acuerdo con Dios, no con el mundo. Si nosotros estamos en acuerdo con el mundo y no con Dios, entonces no somos sacerdotes de Dios. No estamos representando a Dios. Y por muy moderno que parezca, por muy bonito que parezca, pero si eso no está de acuerdo con Dios, entonces no podemos ser sacerdotes de Dios. No somos sacerdotes de Dios. Entonces el sacerdote era el que representa al Señor ante a quienes lo rodeaban. Y Él es lo que estaba mostrando. Lo mismo usted. Usted es cristiano, usted va a la iglesia, usted viene aquí. Bueno, usted está siendo rodeado de gente y usted debe representar a Dios. Y no poniéndose en esa posición de perfecto y justo, pero sí mostrando a Dios en su vida. Y estando en acuerdo, no con sus opiniones, sino lo que Dios dice en su palabra. Porque si usted se da cuenta, hay más de 2500 veces esta expresión en el Antiguo Testamento, y Jehová dijo, y Jehová dijo.
Entonces, qué quiere decir eso? Que Jehová habló. ¿Y ellos qué tenían que transmitir? Lo que Jehová habló. No lo que a ellos se les ocurriera. Yo puedo tener mi opinión. ¿Cuánto vale su opinión? Nada. No vale. En función de esta, que es la opinión eterna de Dios. Claro, entre mí y usted podemos tener opiniones con muchas cosas. Y de pronto a lo mejor la suya va a ser más interesante que la mía. Pero si la suya es más interesante que la mía y la mía no es muy interesante, aún así, si las dos están fuera del margen de la palabra de Dios, entonces no sirve. Son opiniones. Pero esto es lo que tenemos que representar a Dios. ¿Qué dijo Dios? Y lo que dijo Dios está desde Génesis a Apocalipsis. Porque Dios ha hablado. Y ahí está. Y estos hombres tenían que representar. Entonces era un privilegio ante estos hombres, ante el pueblo, de que estos hombres se presentaran en nombre del Señor. Imagínate, es lo que ellos hacían. Pero lo segundo es que estos hombres también presentaban al pueblo delante de Dios. Y esto habla de intercesión. Por eso el sacerdote tenía que ir con sangre una vez al año para interceder por el pueblo, por los pecados del pueblo. Y de esto es hablar de buscar la voluntad de Dios, de orar, de buscar bendiciones a través de la oración para el pueblo, de buscar provisión, de buscar dirección para el pueblo. Lo mismo debemos hacer nosotros. Como iglesia, como creyentes, debemos ser una comunidad que intercede a favor del pueblo. ¿Se acuerdan lo que dice en Ezequiel 32? En Ezequiel 22 dice que el Señor está buscando por un hombre que se pare en la brecha a favor del pueblo, que interceda por el pueblo. ¿Cuándo estamos cumpliendo esa función? Cuando nos reunimos a orar. Y no solamente cuando usted se reúne o ora solo, sino cuando nos reunimos como un cuerpo, como una comunidad. Parte del llamado al sacerdocio es oración sacerdotal, interceder por su familia, por su nación, por su comuna, por su pueblo, por todo. Eso es parte de nuestro llamado. Nuestra lista de oración debe tener todo eso. Familia, amigos, iglesia, comunidad, trabajo, la nación, etcétera, todo. Entonces, esta era la función de pararse delante de Dios, traer los preceptos de Dios, transmitir al pueblo lo que Dios les había dicho, pero a la vez también llevar a Dios las necesidades del pueblo. Cuando a veces el pueblo estaba necesitando algo. Ahora, hay dos cosas que yo creo que son importantes porque el Señor quiere que conozcamos esto. Primero, para que usted y yo entendamos que somos especiales para Él. Somos especiales para Él. En Cristo Jesús. Y segundo, el privilegio que usted y yo tenemos en Él. Entonces, somos especiales, pero también tenemos un privilegio que tiene responsabilidad. Responsabilidad. El pueblo de Israel no lo usó responsablemente. Terminó como terminó. Ahora Dios nos dice que usted y yo somos esto. Y fíjate, nos muestra el contraste. En el versículo 9 dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta metáfora habla de eso. Habla de oscuridad, habla de pecado, habla de condenación, habla de muerte. Pero Él nos sacó de ahí y nos trajo a esta luz admirable. En Colosenses 1:13, el apóstol Pablo dice lo mismo. Y el Señor dice que usted y yo debemos caminar en luz. En Hechos 26:18, cuando el apóstol Pablo estaba hablando de su conversión, dice que Dios le dijo a él que Él lo sacó de las tinieblas a la luz. Y las tinieblas está en la potestad de Satanás, dice Hechos 26:18. Entonces, Él nos sacó de eso. O sea, ninguna persona puede cumplir esto si primero no ha salido de ahí. Dios lo llama, lo rescata, lo salva, lo hace una nueva criatura y luego Él entiende estos privilegios. Y esto es lo que Jesús vino a hacer.
a mostrar luz a los pueblos que estaban en tinieblas, cumpliendo la profecía de Isaías 9. Es lo que el Señor vino a hacer. Y es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros haga. Él dice que usted y yo somos la luz del mundo. Reflejamos a Cristo, porque Él es la luz. Juan 8 dice, yo soy la luz. Y luego el Señor le dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes representan, ustedes reflejan la luz. O sea, el Señor quiere que su iglesia sea esa luz. Como cuerpo, pero también individualmente. ¿Y dónde va a brillar la luz? En este mundo. ¿Y cómo ve Dios este mundo? Oscuro. ¿Sino para qué luz? Entonces yo no sé a dónde se nos ha metido la idea de que este mundo está mejor y hay más. No, este mundo cada día está más oscuro. Y ahí es donde debemos nosotros mostrar la excelencia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, el poder transformador de Dios a este mundo. Que Él vino a liberarnos, a darnos libertad. Entonces dice aquí, ustedes que en otro tiempo, fíjate en el versículo 10, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo. El apóstol Pablo hizo lo mismo en Efesios, capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 13 del capítulo 3. Habla acerca de eso. Lo que no éramos, pero ahora sí somos, pero que ahora soy pueblo de Dios. Entonces dice, no éramos pueblo. No todos los hombres son hijos de Dios. Hemos venido a ser hijos de Dios cuando hemos creído en Cristo Jesús. Vivíamos en un mundo de oscuridad en donde no había ningún propósito para nosotros. Solo destrucción, solo muerte. No había identidad en nuestra vida. Nadie se preguntaba realmente la pregunta, ¿para qué estoy aquí? Pues la gente se la hace, pero tratan de filosofar, pero la verdadera pregunta es esa. Bueno, si yo estoy aquí, debe haber un propósito, alguien me debe haber creado, porque yo no soy producto de la nada, de la casualidad. Entonces Pedro le dice, ahora ustedes son pueblo de Dios, o sea, somos gente especial para Dios, somos posesión de Dios. Somos una generación elegida, una nación santa. Estos son los privilegios que Dios nos da. Cuando estábamos vacíos de todo esto, Dios nos dio su gracia, su misericordia. Antes no podíamos experimentar la misericordia. Ahora que hemos recibido a Jesús, experimentamos la misericordia y este favor no merecido. Y por esa razón, usted dice, ha sido hecho real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Ahora, vamos a ir al libro de Éxodo. Vamos a mirar en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículos del 1 al 9. Vamos a mirar esta imagen de este llamamiento y preparación que tenían que tener estos hombres, estos sacerdotes. Cómo ellos se preparaban antes de entrar al ministerio. Entonces, en Éxodo 28 y en Éxodo 29, cuando usted lo lee, usted va a ver ese proceso de ordenación para el sacerdocio. No era algo así que de la casualidad. Entonces, el privilegio para usted y para mí es que somos real sacerdocio, o sea, servimos a este rey. Y vamos a ver unas 6 cosas más o menos que mencionan aquí, no las vamos a ver todas en esta mañana, pero que nos pueden ayudar y nos pueden dar luz a este proceso que también ha pasado en nuestra vida, que lo podemos ver en nuestra vida. Acuérdense, todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había que venir, de lo que iba a venir. Y el cumplimiento está ahora. Entonces, ¿qué debía ocurrir? ¿Qué debía pasar para que un sacerdote fuera apartado para Dios? Fíjate ahí en el versículo 1 de Éxodo 29, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Es lo primero que el Señor los lleva a ellos aquí. El énfasis aquí es lo que Él hizo.
no lo que Aarón y sus hijos hicieron. No es lo que yo hago. Ellos no se ganaron el derecho para ministrar. Dios los escogió a ellos. Primero, Dios quería que toda la nación fuera un sacerdote. Toda la nación. Pero ¿qué nos dice la Escritura? En Éxodo 32 dice que ellos fallaron. ¿Se acuerdan del becerro de oro? Entonces Dios apartó a la tribu de Leví. Y ahora ustedes van a hacer ese nexo, ese medio aquí, para que ustedes puedan ministrar. Entonces, un sacerdote no podía decir, yo estudié, yo me preparé y por eso soy sacerdote. No, un sacerdote debe decir, yo soy llamado por Dios. Dios me llamó. Porque a veces la gente tiene esa idea, yo quiero ser usado por Dios, pero ¿qué debo hacer para ser ese instrumento? Para que Dios me elija y ser usado por Dios. Entonces uno vaya y estudie, sea un erudito, aprenda mucho, elimine el pecado de su vida y entonces. Pero vemos que eso no es realmente lo que el Señor hace. Lo que el Señor hace es llamarnos por su gracia. De favor no merecido. Porque ninguno de nosotros puede llenar los requisitos. Ninguno de nosotros. Por eso Él nos llama y en su gracia nos hace aptos. Entonces es la obra del Señor. Si Dios te llama, Dios te va a equipar. La tarea de Él es llamarnos. Y eso es lo que Él hace. Cuando Él nos llama, Él nos comienza a equipar. Y fíjate, lo primero que ocurre aquí en el versículo 4, ahí de Éxodo, dice que llevaron, dice, y llevarás a Aarón. Dice Aarón, no dice que Aarón va a ir, dice que lo tienen que llevar. ¿A dónde? Dice, y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces lo primero que hay aquí es que el primer paso era que ellos necesitaban ser llevados. Necesitaban ser traídos a la puerta para ser esos instrumentos de Dios. Ahora, ¿quién es la puerta hacia Dios? Ahora, Jesús. Es Jesús. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Nosotros hemos sido traídos a Jesús. Vea lo que dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces, Dios nos trajo. El Señor viene, interviene en nuestra vida, trae su palabra, por medio de su Espíritu Santo nos atrae y nos lleva, nos convence del pecado y nos lleva a Él, reconociendo nosotros nuestra necesidad de un Salvador. Entonces lo primero tú tienes que responder a eso. ¿De qué manera? Poniendo tu fe en Él, abriendo tu corazón a Él. Entonces vienes a Él. Y probablemente esta es la obra que el Espíritu Santo hizo a lo mejor en la vida de algunos de ustedes en este día. ¿Por qué estás aquí? Dios te trajo. Ay, no, yo hoy día planeé. No, en nosotros no está. Lo espiritual no está en nosotros. Es la obra de Dios en nosotros. En nuestra vida. Entonces lo primero, ellos fueron llevados a la puerta. Pero una vez que fueron llevados a la puerta, fíjate lo que dice ahí. Dice que fueron lavados con agua. Y esto habla de purificación. Esto habla de limpieza. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor cuando nos trae a Él? Nos purifica. Él nos limpia de todos nuestros pecados. Y sigue en ese proceso. ¿Cómo? A través de su palabra. Mira lo que dice Pablo en Tesalonicenses. En primera de Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa. Y la palabra actúa es eficaz, tiene poder, es poder en ejercicio, es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar. ¿Pero por qué? Porque es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesita la gente? Escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que la gente necesita. Y esa palabra los va limpiando y esa palabra es efectiva.
Acuérdense, el Señor les dice a los discípulos, ustedes han sido limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra de Dios es como esta agua que va transformando y va limpiando nuestra vida a través del tiempo que usted va conociendo y estudiando la palabra de Dios. O sea, no hay un agente más poderoso que la palabra de Dios en nuestra vida. Pero para que eso sea efectivo, yo tengo que abrir mi corazón. Para que esa palabra sea efectiva en nosotros. Tiene poder, pero si yo me cierro, no la obedezco, entonces estamos ahí nosotros obstaculizando esa obra. Acuérdense lo que dice Isaías 55:11, la palabra de Dios nunca va a volver vacía. Va a cumplir el propósito. Entonces, si tú o cualquier persona quiere servir al Señor, necesita ser lavado de sus pecados. Pero ¿qué hay en nosotros a veces que nos impide? A veces Dios lo perdona y Dios lo limpia de todos sus pecados, pero a veces nosotros tenemos ese corazón en nosotros de un autoservicio. Creemos que el venir al Señor es venir a servirnos a nosotros. Y debemos ser limpios de eso. Que no venimos a eso aquí. Venimos a servir. Pero también venimos nosotros a veces con esas ideas que el mundo nos da, que esto es lo que debe hacerse, y traemos el mundo y tratamos de traerlo a la iglesia. ¿Y qué es lo que limpia eso? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos va guiando y nos va mostrando. Y va quitando todo lo que tenga que ver con el mundo y todo lo que tenga que ver con ese autoservicio que a veces nosotros tenemos, que queremos servirnos. Y lamentablemente a veces somos así. Venimos a la iglesia y venimos con la actitud de que me sirvan, cuando debiéramos venir con la actitud de cómo puedo yo servir a alguien. Y para eso no tienes que estar detrás del púlpito ni arriba de una tarima, porque eso es lo que el Señor quiere. Entonces fueron llevados ahí. Ahora fíjate en el versículo 5. Una vez que fueron llevados, una vez que fueron lavados, Dios les da ropa. Dios los viste. Y ellos son vestidos divinamente. Fíjate en el versículo 5, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Ahora, lo importante aquí es que el Señor los viste a ellos. No es la vestimenta que ellos diseñaron, es la vestimenta que Dios les dio. Tú no te puedes vestir como tú quieras para estar aceptos y ser usados por Dios. Tienes que vestirte de acuerdo como Dios diseñó. La vestimenta que debemos usar. Y no estoy hablando metafóricamente, no estoy hablando de cómo te vistes ahora. Sino que estoy hablando de la justicia de Dios. De eso es lo que necesitamos. Entonces, aquí podemos ver varias cosas, pero solo vamos a mirar 3, porque no nos va a dar el tiempo. Primero debes entender que la vestimenta que el Señor diseñó para Aarón, ¿ya?, era algo precioso. Nunca se les hubiera ocurrido. Nunca. Por eso Dios se la dio, para que ellos la hicieran. Y dentro de esto, primero está túnica. La túnica habla de nuestra justicia. Pero ¿cuál justicia? La que nos es dada a nosotros por medio de Cristo Jesús. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. ¿Se acuerdan en la parábola que el Señor habla de la fiesta del rey? Y que de repente dentro de la fiesta había un hombre que no estaba vestido. Y dice: ¿y tú cómo entraste aquí? Nadie puede ir y entrar a la presencia de Dios con su ropa. Tiene que ir con las vestimentas que el Señor nos da. Y eso es en la justicia de Él. Ningún hombre puede venir ante Dios bajo su propia justicia. Y aquí habla de eso, de que Jesús
nos imputó, se aplicó la justicia de Él a nosotros. Entonces, cuando el Padre nos ve a través de Cristo Jesús. Y aunque usted no lo crea, lo que ve el Padre es a Cristo en usted y en mí. Es lo que ve. Esa es la obra que el Señor ha hecho. Y su justicia nos cubre con eso. En el libro de Zacarías, en el capítulo 3, versículo 3, habla de eso. Habla de que el sumo sacerdote Josué estaba vestido con vestiduras viles. Y dice ahí, quítenle esas vestiduras. Nadie puede ir con su propia justicia. Nadie puede venir. Entonces el sacerdote, primero es llevado, segundo es lavado y luego es vestido con su justicia, la justicia de Dios. A veces nosotros estamos expuestos, sí, en nuestra vileza. Pero aún así, Dios nos ve a través de Cristo Jesús. Dios es algo increíble. A pesar de que fallamos, aún así, Dios nos ve a través de Cristo Jesús. Nunca usted se puede ver aparte de Cristo. Siempre es en Cristo. Entonces lo que ve Dios es la justicia de su Hijo en su vida. Y eso es lo que debemos aprender a entender, que es a través de Él, no a través de nosotros. Es el trabajo de Él. Pero luego, la segunda prenda que quiero mencionar es el cinto. Había todo lo demás, pero es el cinto. En el caso del sacerdote, ese cinto se amarraba al frente, ese cinturón se amarraba al frente. Y la idea de este cinto tiene que ver con servicio, utilidad. Como en ese tiempo usaban esas túnicas, entonces era complicado moverse. Entonces ese cinto lo que hacía era para amarrar todo, para que pudiera ser útil, para que pudiera servir libremente. Libertad para servir. Entonces no vas a tener libertad para servir si primero no eres llevado delante de Él, eres lavado y eres puesto a la justicia de Dios. Y la verdad os hará libre. Y cuando somos libres, entonces podemos servir libremente. Para eso Dios nos sacó de las tinieblas. Nos liberó del pecado. Para que nosotros pudiéramos servir. Y como es su justicia, eso nos da confianza para poder hacerlo. Ahora hay algo que usted debe saber. A Dios le gusta usarte. Pero ¿cómo me va a usar a mí? Es porque te estás viendo en tu justicia y no en la de Él. Cuando te ves en la de Él, aquí estoy, Señor, úsame. Él ya nos hizo libres, ya nos ha limpiado, ya nos ha llevado ahí. Entonces debemos estar abiertos para ser usados por Él. Es como para aquellos cuando tienen niños pequeños, a veces uno está haciendo un trabajo y los niños llegan ahí y ellos no pueden hacer el trabajo. Pero uno le dice, ok, páseme eso. No es porque necesite, pero tú quieres hacerlo parte de eso. Bueno, eso es lo que Dios hace. Y no pienses que si tú te vas o esto se va a parar. No, es la obra de Dios. Y Él tiene muchos hijos que quieren ser usados por Dios. Y Él los va a usar. Y si tú estás dispuesto, Dios lo va a usar, te va a usar a ti también. Y lo tercero que quiero mencionar aquí es que también le pusieron una mitra, un turbante que cubría su cabeza. Fíjate ahí en el capítulo 28 de Éxodo, verso 40, para que anotes, dice, les harás tiaras o turbantes o mitras para honrar, dice, honra y hermosura. Ahora, cuando el sacerdote se ponía esa tiara, se ponía ese gorro, decía santidad de Jehová. Lo que el hombre estaba mostrando no era su hermosura, era la hermosura de Dios. No es el que se estaba exaltando. La gente debía ver ahí, el que está reflejando este hombre es la hermosura de Dios. Vea el Salmo 90, versos 16 y 17. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos
confirme sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Es la obra de Dios. ¿Qué es lo que ha puesto el Señor sobre cada uno de nosotros? Es su gloria y su belleza. Es lo que Él ha puesto. Por eso nosotros debemos sentirnos animados. Porque no eres simplemente aceptado, sino amado. Pero no eres solamente que pasaste, sino que eres admirable. Pero por lo que vemos, por lo que se refleja. ¿Y qué refleja usted y yo? Es a Él. La gente dice, wow. No dice, ay, qué grande José. Nunca debe ser así. Porque cuando eso es así, entonces usted está mostrándose usted y no está mostrando a Cristo. Cuando la gente está mirando y mirando y usted solamente, ay, y la gente dice, ay, José es increíble. No hay un maestro como él. Es mentira ahí. Eso es del diablo. El problema es que si uno se lo cree, entonces comienza a llevar a la gente a uno y no a Cristo. Porque dejaron de ver a Cristo. Es la hermosura de Él la que ven. Y Dios nos ha dado eso. Y Dios nos ha dado su imagen. Y esa debe ser captada en nuestro corazón y reflejarse en nuestro diario vivir. Dice que Él fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Él. O sea, lo que estamos nosotros mostrando es a Cristo. Tú has sido vestido con la gloria, la belleza y la hermosura de Él. Y eso es lo que ellos hacían. Entonces, cuando ellos miraban eso, es lo que tenían que mirar. No mirar a Aarón, sino lo que reflejaba. Y Aarón debía reflejar siempre a Dios. Lo cuarto que ellos hacían, perdón, era que eran ungidos. Dice que ellos los llevaban ahí y los ungían con aceite. Y esto habla del Espíritu Santo. Entonces, Dios te hace todo esto, te hace útil, te pone su sello, te pone su hermosura, pero te dice, hey, no puedes hacer esta obra en tu fuerza. No puedes. No es en tu carne. Es con la unción, es con el Espíritu Santo. Zacarías 4:6, no es con ejército, no con fuerza, sino con espíritu. Dice, con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, no es por ni fuerza, ni poder, ni habilidad, sino por el Espíritu de Dios. O sea, hay un llamado y cuando Dios te llama tiene que haber este empoderamiento de Dios, que es algo sobrenatural. Sin unción no puede ser efectivo. No puede ser efectivo. Necesitamos esta unción. Esto es lo que el Señor hizo con los apóstoles. No vayan hasta que venga el Espíritu Santo sobre sus vidas. ¿Cuándo salieron ellos? Después que fueron bautizados en el Espíritu. En Pentecostés. ¿Cómo estos hombres que no son preparados, eran doctos y letrados desde la perspectiva de los líderes religiosos, ¿ya? De los eruditos de esa época? Hoy día también hay muchos. Pero el efecto que ellos produjeron en una sociedad corrompida fue increíble. ¿Y por qué fue? Por el Espíritu Santo de Dios. Necesitaban esa función. De pronto hay otras personas más calificadas. Y usted a lo mejor hay algunas iglesias que reciben a pastores y llaman y les piden que envíen su currículum. Y de pronto currículum, yo estudié en Yale, estudié teología, estudié en el seminario, estudié esto. Y sí, puede tener los mejores calificaciones, mejores que cualquiera a lo mejor. Pero si no tiene la unción, no sirve. Ortodoxia muerta, letra muerta, conocimiento vano, que no transforma el corazón. Por eso Dios nos puede usar a cualquiera de nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, hay sabios entre ustedes, hay muchos doctores en medio de ustedes, doctores de la ley, de lo vil, de lo necio. Pero como no nos gusta eso, porque somos orgullosos,
No me diga eso, pastor. Yo me preparé, yo tengo mi doctorado. Tengo mi título ahí en la oficina. ¿Sabe cuál es el único título que todos los pastores debieran tener? Esclavo de Jesús. Ese es el título que deberían tener en su entrada. Ninguno. Lamentablemente hoy día nos dejamos a veces guiar por lo que un papel dice y no por la unción. Usted siempre debe seguir la unción de ese hombre. ¿Y cómo se va a ver? No se va a ver tirando gente al piso, sino va a ver que ese hombre vive en obediencia a Dios. Enseña lo que Dios dice en su palabra. Y lo vive, lo cree. Y Dios transforma y cambia las vidas. Entonces el ministerio no es una cuestión de quiero. El ministerio no es estudio mucho y voy a hacer. No, el ministerio es unción. Es el poder del Espíritu Santo. Y todos los días necesitamos ser llenos. Y es en el poder del Espíritu Santo que toma a estas personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. ¿Y la gloria de quién es? De Él. Es de Él. Nadie puede decir, Pedro, qué increíble, fue el Espíritu Santo. Y Pedro lo sabía. Él lo sabía. Y lo quinto está ahí en el versículo 20 del capítulo 29 de Éxodo. Consagrados. Y la idea de consagración habla de eso, de apartar, habla de posesión, habla de cobertura. Verdadera cobertura. No como hoy día que se usa la palabra. ¿Quiere mi cobertura? Págame $1,000. No pagan nada a nadie. Tengo la cobertura del Señor. Yo no necesito la cobertura de un hombre. Es la de Él. Es la del Señor. Yo lo que necesito es tener pares en los cuales yo pueda estar sometidos a ellos. Unos a otros. Es lo que necesito. Y vea lo que dice aquí. Dice que vas a matar el carnero. Versículo 20, tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de su hoja, de su oreja derecha, dice, y sobre el lóbulo de los hijos de ellos, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho. Entonces, oído derecho, pulgar derecho y dedo, como diría, gordo del pie derecho. Entonces esto habla de que ustedes ahora son posesión mía. Están consagrados para mí. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Vea lo que dice 1 Corintios, en capítulo 6, versículo 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y vea lo que dice Pablo, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio? Su sangre, su vida. Su sangre es la que Él pagó por cada uno de nosotros. Dice, pues a Dios en vuestros cuerpos, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo Cristo logró esto? Con su sangre. Él compró su sangre. Con su sangre nos compró a cada uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya deja de hablar de ti como que si fueras tuyo. Porque no eres tuyo. Eres de Él. Tu cuerpo pertenece a Él. Cada parte de tu vida pertenece a Él. Cada cosa que tienes pertenece a Él. Entonces, fíjate, le dicen las orejas. ¿Para qué? Para oír. La función del sacerdote era siempre estar escuchando a Dios. Por eso debía estar consagrado para escuchar a Dios. ¿Para qué? Para que otra vez, lo segundo aquí, sus manos, su pulgar, para hacer lo que Dios le estaba mandando hacer. Necesitaba estar consagrado para escuchar y luego para hacer. Y luego necesitaba estar consagrado para vivir, para tener el estilo de vida que Dios quería que él tuviera. Entonces por eso era el oído, para escucharlo siempre, para hacer siempre lo que el Señor manda y para caminar siempre en sus caminos. Esa era la forma en que debía hacerlo.
Y debes pensar en eso. Pensar primero en que tú eres posesión de Dios y Dios quiere que tú lo oigas, Dios quiere que tú seas un instrumento de Él, que haga lo que Dios te está mandando a hacer y que camine en los caminos que el Señor nos ha puesto. Manos, pies, orejas. Es lo que es. Pero también habla de cobertura. Cuando estaban poniendo la sangre, estaba hablando de eso. Entonces, fíjate, una persona ha sido traída a Jesús, una persona viene, es lavada y transformada por la palabra, llamada y equipada para servir, ungida y empoderada con el Espíritu Santo, pero aún así necesita tener sangre aplicada en su vida. ¿Por qué? Porque a veces usted y yo, cuando ministramos, a veces fallamos. Fíjate, aquí está la mención, después de la unción. Aquí está, después de la unción. O sea, después de que usted ha sido ministrado o ha ministrado, usted necesita también esto, la sangre. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos olvidamos de algo, de que fallamos. Y que a veces dejamos de escuchar al Señor. Ya no lo escuchamos como debiéramos escuchar. A veces nosotros ya no estamos haciendo lo que el Señor nos está mandando a hacer. Ya no doy mi mano con tanto amor, con tanta liberalidad. Y ya no camino como debiera caminar mientras estoy ministrando. Entonces, ¿qué necesitamos? La sangre. La sangre es para entrar al servicio, pero también la sangre es para salir del servicio. O sea, todo el tiempo. Nadie puede afectar la vida de alguien primero si no ha sido limpiado por Dios. No puede. Dios primero limpia nuestro hedor, nuestras manchas de nuestro pecado. Y quiere que usted y yo estemos constantemente enfocados en eso. ¿Por qué? Porque puede ver que exista eso. Cuando terminas de ministrar y si el ministerio a veces explotó, a veces te inflas. Te inflas. ¿Y qué pasa si es al revés? Si el ministerio no explotó como pensaste que debía explotar, te deprimes. Y te olvidas de que es la obra de Dios. Necesitamos su sangre siempre. Tanto cuando hay éxito, como cuando a veces no está lo que nosotros queremos que esté. Y es ahí donde Dios nos dice, aplicarse su sangre. Es la obra de Dios. Somos posesión de Él, es la cobertura de Él, Él es el que hace la obra. Y si la obra resulta, ¡wow! Es de Él. Y si a lo mejor no resulta como yo pienso, el Señor sabe. Y esa es mi parte y el Señor sabe lo que Él va a hacer. Él es el que añade. Él es el que provee. Él es el que edifica. Es su obra. Entonces necesitamos, tanto como cuando comenzamos como cuando terminamos. Y vea lo último aquí, en el versículo 24. Y esto me gusta porque es muy interesante. Dice que, y pondrás todo en las manos de Aarón. Vea, no es que Aarón sale a buscar llenar sus manos. Y eso no es lo que Dios nos llamó a hacer en el ministerio. Es el Señor el que llena sus manos. Entonces, ¿quién es el que llena las manos en el ministerio? Es el Señor. Y aquí habla de estas ofrendas mecidas, mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Ellos no llenaron sus propias manos, fue el Señor. Y es lo mismo para cada uno de nosotros. ¿Qué le damos al Señor? Lo que el Señor nos ha dado primero. Es lo que hacemos. Juan, en capítulo 3, versículo 27, Juan el Bautista dice esto: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Dios es el que nos da. Santiago dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios es el que nos da.
Entonces, claro, cuando a veces la gente tiene esta idea de que hay que salir y llenar, no, Dios nos da, usted debe dar, devolver al Señor. ¿Pero qué le está dando al Señor? Lo que Dios ya le dio primero. Es lo que es. Entonces, ¿cuál era la función de estos hombres? Estos hombres eran pararse delante del pueblo y mostrarles a Dios. Y venir luego, pararse delante de Dios e interceder por el pueblo. Pero para eso eran llevados, eran lavados, eran vestidos con la justicia, eran ungidos con el poder de Dios. Y Dios les daba lo que necesitaban para su obra. Es lo que el Señor hace. Pero hoy día a veces pensamos que el punto importante es solamente recibir. No, es mejor dar que recibir. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y el ministerio que solamente recibe y no da, entonces no es ministerio. Porque la palabra ministerio es servir, es ayudar. Es lo que es. Y nuestra vida debe ser el reflejo de eso. Ahora, volvamos ahí a Primera de Pedro. Una vez que el sacerdote ya estaba listo, dice que ofrecía sacrificios, ofrendas espirituales. En la Biblia hay 4 que nosotros como creyentes debemos hacer a Dios. Primero, Salmo 51:17, nuestro corazón debe ser nuestra ofrenda, presentarse delante de Dios. David dijo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que quiere? A veces la gente, hoy día el mensaje es como que si Dios estuviera más interesado en el sacrificio de nuestra billetera. No, lo que Dios está interesado es en nuestro corazón. Y cuando tiene nuestro corazón, tiene todo lo demás. Pero eso es algo que yo debo presentar. Eso es parte de nuestro sacrificio. Nuestro cuerpo, dice Pablo en Romanos 12:1. Hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo debo hacerlo. Tercero, servicio. Es parte de nuestro sacrificio. En Filipenses 4:18, por todo lo he recibido, perdón, y tengo por abundancia, estoy lleno y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Servicio. El servicio y todo lo que usted debe dar a Dios debe ser con un olor agradable, acepto, voluntario a Dios. Y por último, adoración. Es lo que Dios quiere. Ahí en capítulo 2, ahí donde estamos, de Pedro, versículo 9, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Esto se puede traducir para que puedas declarar las excelencias de Él. O sea, para que usted esté alabando a Dios. Hebreos 13:15 dice, así debe usted ofrecer, dice, sacrificio. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Fruto de labios que confiese su nombre. Entonces el apóstol Pedro les está diciendo, bueno, esto es lo que el Señor quería que fuera la nación de Israel. No fue. Esto es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Nuestra vida debe ser ese testimonio maravilloso de conocer y servir a Dios verdadero y vivo. Debe ser ese testimonio. El mundo debe ver eso. ¿Qué es realmente servir a Dios? ¿Qué es realmente amar a Dios? Presentarse a Dios. Y eso es lo que debe ser. La única cosa que nosotros necesitamos es obedecer a Dios.
Esperemos y oremos para que realmente estemos mostrando la verdadera imagen de Dios a la gente. ¿Qué imagen usted se imagina que usted debe proyectar? ¿Qué es lo que debe mostrar usted? Bueno, cosas muy básicas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Es el fruto del Espíritu. Eso es lo que debemos mostrar. Porque todo eso son características de Dios. Y si estas son características de Dios, deben estar en los hijos de Dios. Entonces el Hijo de Dios debe mostrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Eso es lo que debe mostrar al mundo, eso es lo que el mundo debe ver, eso es lo que la gente debe ver. No otras cosas. Porque a veces nosotros llevamos a cosas que no son realmente lo que Dios quiere que mostremos. ¿Se acuerdan ustedes cuando los discípulos fueron llevados por los sacerdotes y los golpearon? Y una de las cosas que esta gente dijo de ellos es que estos hombres habían estado con Jesús. ¡Wow! Estos han estado con Jesús. Bueno, eso es lo que tenemos que mostrar. Cuando realmente hayas estado con Jesús, tu vida lo va a mostrar. Tu vida va a mostrar la excelencia de nuestro Dios en nosotros, su gloria. ¿Y quién va a ser glorificado? Dios. Eso es. No nosotros. La próxima semana vamos a seguir en la sección práctica de esta carta, porque ya nos ha dado un fundamento. Ahora va a decir cuáles son tus responsabilidades como cristiano, de forma individual, en este mundo, tu familia, en la iglesia. ¿Cuál debe ser tu responsabilidad? Y vamos a hablar primero cómo debemos vivir en este mundo en el que estamos. Entonces Pedro nos va a seguir relatando qué es lo que ahora debemos hacer. Ya sabemos todo esto, ya sabemos lo que somos, y ahora qué hacemos. Ese siempre es el orden. Primero sabemos quiénes somos, y luego Dios dice, ahora hagan esto, para todos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, te agradecemos, Señor, por tu palabra, y oramos, Señor, para que tú nos ayudes a poder mostrar a Cristo en nuestra vida. Para que realmente, Señor, nuestra vida refleje ese amor real, genuino, ese amor ágape, esa paz, ese gozo, esa paciencia, esa benignidad, esa templanza, esa mansedumbre. Podamos vivir, Señor, mostrándote a ti al mundo. Que realmente, Señor, podamos reflejar que hemos salido de la oscuridad a la luz, que somos ese reflejo de esa luz que brilla en nosotros, que tú eres glorificado a través de nosotros. Oramos, Señor, y te pedimos, Padre, que nos llenes con tu Espíritu Santo y que nos uses a cada uno, Señor, en el lugar en donde está, en su trabajo, en la universidad, en casa, con vecinos, en la iglesia, que nos uses, Señor, como tú quieras usarnos. Porque tú ya nos has traído, Señor. Ya, Señor, nos has llevado, nos has limpiado, nos has vestido con tu justicia, nos has dado tu Espíritu Santo. Y ahora, Señor, quiere que seamos útiles para ti. Oramos, Señor, para que así sea. Llénanos con tu Espíritu Santo y úsanos en esta semana, Señor. Tu nombre sea glorificado y exaltado a través de nuestra vida, a través de lo que hacemos, a través de lo que decimos, consecuentes con lo que tú nos dices y nos mandas en tu palabra, Señor. Fortalécenos, Señor. Líbranos de pecar y ayúdanos, Señor, a amarnos con ese amor entrañable unos a otros. Que en eso conocerán que somos tus discípulos y que nos amamos, Señor. Gracias, Señor. Oramos, pedimos tu bendición, pedimos, Señor, tu gracia para nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, continúe trabajando en nosotros, que tu palabra continúe limpiando nuestras vidas, Señor, animándonos y fortaleciendo. En nombre de Jesús oramos.